como lo dice su tema, muchas veces nosotros estamos, cierto, hemos decidido entregar nuestra vida a Dios, nuestra vida a Cristo, ser ese cristiano, ser esa persona en la cual nosotros hemos depositado pues nuestra confianza, hemos depositado todo lo que nosotros queremos ser, ¿cierto? Y por tal razón hemos estado viviendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos decidimos a ser cristianos, decidimos, ¿cierto? Cambiamos, pero esa mente, cambiamos ese modo de pensar y convertirnos y hacer de verdad lo que Dios dice en su palabra. ¿Cierto? Dios nos da, y el tema y la palabra para compartir hoy sobre este magnífico tema está en 2 Corintios 5 del 11 al 21, ¿cierto? Que habla sobre ese ministerio de la reconciliación, ese ministerio que Jesús nos ha dejado para que seamos esas personas que reconciliemos a los demás con el mundo. Porque si bien es cierto, sabemos que cuando Adán pecó, que está mi sobrina acá, cuando Adán pecó, ¿cierto? Cuando la creación del mundo, Dios nos dejó ese mundo magnífico para que lo disfrutáramos, enseñoreáramos y pudiéramos compartir todo lo que Él nos dejó. Pero al momento de pecar, ¿cierto? Al momento de que Adán y Eva pecaron, ese mundo ya fue quitado por parte del enemigo. Satanás nos vino a quitar ese mundo, pero vino Jesús, ese postrer Adán, a reconciliarnos con ese mundo, a que nosotros volviéramos nuevamente a esa reconciliación con Dios. Vino a Jesús a hacer todo, y eso es lo que Él quiere a través de este ministerio, de esa reconciliación que está enmarcado dentro de esta enseñanza que hoy venimos a trabajar, ¿cierto? Muchas veces tenemos el concepto de que, y como decía acá, pues la hoja, la reseña, decía que nosotros buscamos en internet o en un diccionario que es ser un cristiano, ¿cierto? Y dice el que profesa la fe de Cristo, que recibió por el bautismo, algo tan superficial, pero ser cristiano va mucho más allá, ¿cierto? De pronto profesar la fe de Cristo, porque ¿qué es profesar la fe de Cristo? Es hacer todo lo que Él está escrito en su palabra. ¿Y qué podemos encontrar así? Que un cristiano es aquella persona que ha puesto su fe y la confianza en la persona de Jesucristo, ¿cierto? Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo es porque en Él tengo toda la confianza, en Él no voy a resistir cualquier situación adversa, porque Él es el que me sostiene, me está sosteniendo. Y dice aquí, dice, es aquella persona que es un cristiano, es aquella persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pagó todos los pecados personales de cada uno de nosotros, y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte y para dar vida eterna a todos los que creemos en Él. Y eso es lo que verdaderamente nos hace un cristiano. Creer, yo como cristiana, ¿cierto? Creo que Jesús murió en esa cruz por mis pecados, ¿cierto? Que Jesús murió en esa cruz para reconciliarme con Dios, ¿cierto? Porque si alguna vez antes de conocerlo a Él, yo estaba inmersa en mis pecados, en mis inmundicias como persona, ¿cierto? Que de pronto no lo reconocía a Él como Señor y Salvador. Él vino acá, ¿cierto? Jesucristo vino acá y dio su vida para que yo pudiera tener esa vida eterna. Y eso es lo que es un verdadero cristiano. Y más adelante vamos a seguir viéndolo, ¿cierto? Ay, Dios mío, perdón. También dice, un cristiano es un seguidor de Cristo, dice otro de los significados, un seguidor de Cristo, que significa el ungido, es el Mesías, ¿cierto? Es ese Mesías que vino a nosotros a darnos esas buenas nuevas, ese ungido, y porque en la Biblia también lo dice y lo reconoce, que él es el Cristo, Él es el ungido. Y como dice la palabra en Juan 1:12, vamos a ver si ya puedo compartirlo. Como dice en Juan 1:12, dice, todo aquel quien cree en Jesucristo le dio derecho de ser hijo de Dios, ¿cierto? Y bueno, vamos a leer, bueno, ahorita antes de seguir, vamos a leer pues donde nos basamos en esta enseñanza, que es 2 Corintios 5 del 11 al 12.
y vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Por eso, sabiendo que al Señor hay que darle reverencia, procuramos convencer a los hombres. Dios no nos convence muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. No es porque hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que puedan contestar a quienes presumen de estas apariencias y no de las que hay en el corazón. Pues si estamos locos es para Dios y si no lo estamos es para ustedes. Me encanta esa parte, porque nosotros a veces como cristianos nos dicen locos, y es verdad, estamos locos para Dios porque lo amamos, porque lo alabamos, porque de pronto saltamos cuando estamos escuchando una alabanza o cuando vemos que aquella persona se ha reconciliado con Cristo, parecemos verdaderamente locos, ¿cierto? Yo creo que las personas que no conocen de Cristo o no saben lo que significa ser un cristiano o entregar nuestra vida a Jesús, de pronto no conocen esa locura de nosotros. Y seguimos acá, pues en el versículo 12, 13, dice, pues si estamos Perdona, María Virginia, Dios, dime. Creo que puedes compartir ahora la pantalla. Ok, listo. Ahora sí. Ya. Bueno, yo creo que ya se ve, ¿cierto? Ahora sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Listo. El versículo 14 dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que todos vivan y no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que Jesús ha hecho, ¿cierto? En esa cruz. Él no murió de pronto por uno, sino murió por todos, para que nosotros podamos hacer lo mismo, morir, ¿cierto? A nuestras arrogancias, de pronto morir a nuestras banalidades y vivir para quién, para que resucitó por nosotros, o sea, Jesucristo. Por eso nosotros ya no pensamos en nadie según los criterios de este mundo, y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora no pensamos así de Él. Por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo, ¿cierto? Yo creo que nosotros en cada uno, cuando hemos ya decidido seguir a Cristo, eso ha transformado en nuestras vidas. Ya esas cosas viejas pasaron y simplemente las recordamos para dar testimonio de lo que Dios ha cambiado en nosotros. Dice, por tanto, el que está unido a Cristo es una persona nueva. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio y nos encargó el anunciar la reconciliación. Cierto, este es uno de los ministerios que Jesús nos ha dado grandemente. No queriendo decir que de pronto los otros ministerios de pastor, maestro, evangelista, sí, pero este es el principal que a todos, incluso a ellos, los ha dado. A todos nos ha dado este ministerio de reconciliar a los demás con Dios, de reconciliar a los demás con Jesucristo y con nosotros mismos. Porque cierto, ciertamente nosotros muertos y llenos de pecados, cierto, Jesús se convirtió en pecado para darnos a nosotros esa salvación y esa vida eterna. Es decir, Cristo, Dios estaba reconciliado consigo mismo al mundo y sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que si alguno de nosotros de pronto en algún momento está pensando cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, es este, ¿cierto? Ese ministerio de la reconciliación, ese ministerio que Jesús nos ha dado para que podamos transmitirlos a todos, a todo el mundo, ¿cierto? A decirle a cada momento, así como dice siempre nuestra pastora, a todo momento, a cada quien hablarle de Cristo, a todos, porque estamos viviendo de pronto en un mundo que de pronto ya ahora todo es la inclusión y la inclusión, pero esa inclusión hacia dónde va, hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde se está metiendo, hacia qué lugar estamos creyendo que se va a dar. Entonces, eso es lo que quiere Dios con nosotros.
así la pongo más grande. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros podamos, ¿cierto?, mostrarle al mundo lo hermoso y lo bello que es Jesucristo para con nosotros. Y así que nosotros como embajadores de Cristo, lo cual es como Dios mismo, y le ruego a ustedes por medio de nosotros. Así que pues, el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno por causa nuestra. Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros mismos justicia de Dios. Mire lo que Dios ha hecho con su hijo, con ese hijo que mandó, con su único hijo que no tuvo pecado, y incluso los pecados de nosotros, ¿cierto? Que él no nos conoció, pues, estando aquí en la tierra, hablando de esa manera, estando él como hombre, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y 100% hombre. Él se hizo hombre, ¿para qué? Para suplir nuestras necesidades, y en la Biblia está clara, dice que lloró, dice que tuvo hambre, dice que tuvo sueño, descansó mientras estaba predicando su palabra. Entonces nosotros como cristianos, eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra principal, pues, meta, ¿cierto? Ese ministerio de la reconciliación, a eso estamos llamados. A que no es que yo no tengo de pronto, como cristiano, no tengo un don o una cosa, o no tengo ninguno de los dones que dice la Biblia, los maestros, los evangelistas, los pastores, cada uno de estas personas. Ese es el único ministerio que Jesús pues nos ha dado para todos, ¿cierto? Que uno sea maestro, que uno sean profetas, pastores, ya es diferente, pero todos debemos reconciliar a las demás personas, incluso a nosotros mismos con Dios. Bueno, seguimos acá. Acá dice, bueno, no es ser cristiano no es intelectual ni moral, ¿cierto? No es ser intelectual ni moral. Dice acá que la inteligencia y la palabra es clave. La palabra es clara y a veces hace la diferencia entre entre la inteligencia y la sabiduría. Y dice que incluso también dice que a Salomón, ¿cierto?, le pidió a Dios sabiduría antes que cualquier otra cosa, y por eso Dios lo bendijo, ¿cierto? Le dio sabiduría para que para conducir a ese pueblo, y eso es lo que nosotros debemos pedirle a él, sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar ese mensaje a cada persona. Es una de las cosas que yo siempre digo, Padre, muéstrame a quién, porque perfectamente lo dice en Juan, ¿cierto? Que él nos escogió a nosotros, ¿para qué? Para predicar esto. Entonces yo le digo, Padre, ¿cuáles son los que tú escogiste para poderle predicar? Porque de pronto personas que ya haya escogido todavía no han escuchado el mensaje, pero ahí vamos a estar dándole el mensaje, a decirle que Cristo te ama y que cada cosa que Jesús hizo en esa cruz con nosotros, ¿cierto?, siempre tiene su recompensa. Y sabemos que ser cristiano no es ser intelectual ni ser moral. O sea, nosotros tampoco, y con esto no quiero decir que vamos a estar desatados y haciendo y deshaciendo, ¿cierto? No esa moralidad o ser moralista en que yo no puedo hacer esto, en que yo no, y la palabra es clara porque dice, no todo le es permitido, pero no todo es lícito. Si no es lo contrario, pero a eso es lo que yo voy. No todo lo que está en el mundo escrito, no todo yo lo puedo hacer, porque no todo me va a convenir como persona, como mujer, ¿cierto? No todo me va a convenir, y eso es a lo que nosotros a veces, bueno, chocamos, o a veces creemos, ¿cierto?, que como si estuviéramos viviendo en el mundo, ¿cierto? Estamos viviendo en el mundo, pero no compartimos muchas cosas, y el hecho que estemos viviendo en el mundo no quiere decir que nosotros vamos a hacer las mismas cosas que hace el mundo, ¿cierto? No son un conjunto de doctrinas de un pueblo, claro que no, y lo vemos claramente en Romanos 2, 28, 29, y dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual produce los hombres, sino de Dios. Entonces nosotros, y lo que yo entiendo, nosotros debemos circuncidar ese corazón, ¿cierto? Cortar ese prepucio, Señor, ese corazón que de pronto a veces ese nos pone tan duro, lleno de tanto argumento para poder entrar,
para poder entrar a esa vida, ¿cierto? Con Jesucristo. Y dice también acá que las buenas obras, vemos aquí que las buenas, déjeme quito esto acá, dice que las buenas obras, el cielo y la bondad pueden ser puro egoísmo, y sí es cierto. A veces estamos pensando siempre, ay, que yo no voy a la iglesia o no soy cristiana, pero hago buenas obras, y no simplemente son buenas obras, no es buenas obras, porque sabemos que por obras no nos vamos al cielo, sabemos que por obras no nos vamos al cielo, sino es ese amor que podemos tener pues por los demás a través de Jesús. Y lo vemos claramente aquí en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Y dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe, ¿cierto? Si yo no tengo amor para dar a los demás, y eso es lo que también hay que decirle a Jesús, que nos dé ese amor por las personas, aunque sean nuestros enemigos. Y claramente la palabra lo dice, que amemos a nuestros enemigos. Si yo tuviera profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar la montaña, pero no tengo amor, nada soy, ¿cierto? Si yo no tengo amor por esas personas, entonces no estoy haciendo nada. Ya, como cristiano, no estoy haciendo absolutamente nada, porque si yo no tengo ese amor para decirle a la persona, mira, Cristo te ama, o Él tiene un mensaje de amor para ti, ya no estoy haciendo absolutamente nada, porque no estoy de pronto no estoy inmiscuida en ese ministerio de la reconciliación, que es el que Jesús verdaderamente nos ha dado. Si se arrepiente si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para dar de comer a los pobres, dice, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que es el amor también hacia los demás, que es el amor que yo tengo obviamente para conmigo misma, y poderle brindar a los demás. Con Dios, es reconciliarnos con nosotros mismos. Bueno. Ser cristiano no es emocional ni religioso, y esto sí es, y a veces empezamos a vivir de las emociones, ¿cierto? De esas emociones, recibimos una palabra, bueno, recibimos esa palabra, nos emocionamos y venimos a hacer como la palabra del sembrador, ¿cierto? La semilla que cae en diferentes partes, nos emocionamos el ratico, queremos hacer, pero llegan las adversidades y listo. Igualmente, ser cristiano no es emocional, sino estando firme ahí. No quiere decir que si me llega una adversidad de pronto me sienta un poco triste, pero sé que haya alguien, ¿cierto? Allá arriba, que está velando por mí, o que está aquí a mi lado, como es el Espíritu Santo, que está aquí a mi lado y que me va a sostener, ¿cierto? Sabiendo que ese Redentor vive, ¿cierto? No ser religioso, no hay que ser tan religioso, porque la religiosidad no lleva a nada. ¿Qué es lo que lleva a tener ese encuentro conmigo? Esa comunión con el Señor. ¿Qué es lo que lleva como cristiano? ¿Qué es lo que lleva a tener, digamos, esa comunión con Él? Es esa coinonía, ese amor, esa comunión permanente en la mañana, en la noche. Y así dice la palabra, que le hablemos a todo el mundo, prediquemos, vayamos, digamos a los hijos, ¿cierto? Cuando vayamos, cuando vengamos, en todo momento hay que predicarle pues a nuestros hijos también, a nuestras familias y a todo, al del carro, al del mototaxi, a eso, ¿cierto? A mí me pasa, y yo en mototaxi, si los conozco, los invito a la casa de vida de la iglesia, y si no van, no importa, vuelvo y los invito otra vez, y no me canso, hasta que ellos se aburren y algún día van a tener que ir, ¿cierto? Entonces, ser cristiano no es emocional ni religioso. No apegarnos a la religiosidad, ¿cierto? Como un ejemplo de Cornelio, y aquí lo vemos en ese, ¿cierto? Sabemos que eso no es por emociones. Y dice el versículo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada italiana,
devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba siempre por Dios. Y sabemos, por lo que dice la Biblia, que él era un hombre muy temeroso de Dios, a pesar de pronto que no, pero sí era temeroso. Y ser temeroso de Dios quiere decir que cumplamos sus órdenes, sus mandatos y hacer lo que dice su palabra. Dice, bueno, ¿qué es ser un cristiano? Ahora sí, ¿qué es ser un cristiano? Dice, ser cristiano es más que nacer en un país cristiano, en una religión determinada o defender cierto sistema de valores y dogmas. Ser cristiano significa ser criado por Cristo. Y cuando yo soy criado por Cristo es porque soy criado por lo que dice su palabra, ¿cierto? Su bendita palabra. Porque yo no puedo hacer nada diferente a lo que está aquí escrito, porque cuando yo hago algo de lo que no está escrito aquí, ya yo estoy convirtiendo eso en algún anatema o en alguna otra doctrina. Y muchas veces tenemos que ser claros, porque aquí claro lo dice, que nosotros debemos confrontar cada persona que yo escucho, que yo veo, con lo que dice la palabra. Si no, mejor, si eso no me conviene, mejor me aparto, ¿cierto? Este es ser un cristiano. Nosotros tenemos que tener nuestros 5 sentidos puestos en eso, ya. No es simplemente por eso, como lo decía antes, por esa emocionalidad o digamos, porque me emocionó, me gustó, me alegró y entonces me parece chévere el predicador. Entonces, si él dice que el cielo es azul y si él dice un ejemplo que ya la creación no fue en los 7 días, sino en 2 días, entonces yo tengo que confrontar eso con la palabra a ver si es verdad o no. Dice aquí, por lo tanto, sigue lo que la Biblia enseña acerca de Dios, el hombre y la salvación, el Salvador nuestro, que es Jesucristo, ¿cierto? Eso es lo que debemos seguir siempre para ser ese cristiano de verdad. Bueno, y otras de me encontré varias, como buscando un poco más, encontré como estos versículos, ¿cierto? Que habla sobre el ser cristiano o lo que no ser cristiano, o lo que me ayuda a mí, ¿cierto? Y lo que me confronta a mí de pronto frente a la palabra, el ser eso. Primero que todo tenemos una mente renovada, ¿cierto? Tener esa mente renovada. Y lo que dice acá, dice, no imite las costumbres, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en una persona nueva al cambiarse de esa manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ayer cuando iba para la iglesia me monté en el InDriver, me acuerdo de eso. Y bueno, yo no sé qué dijo el muchacho, total que sabía que ese muchacho conocía, bueno, tenía temor de Dios porque conocía de Cristo, y le empecé a preguntar y me dice, sí, muchos años me congregué, fue líder de jóvenes, pero me retiré porque yo en mi cabeza, o sea, muchas cosas tenía en su cabeza, y yo le hablaba y le decía, pero no debes tener eso, o sea, métete de verdad con el Señor, ve a una iglesia, congrégate, y todo ese poco argumentos se te van a quitar cuando tú de verdad decidas. Y muchas veces empezamos a imitar costumbres y conductas, o simplemente, no tanto de pronto imitarlas, sino aceptar cosas que supuestamente el mundo llama que son buenas, ¿cierto? Pero sabemos que no lo son. Y ahora que estamos en estos últimos tiempos, ¿cierto? Como dice Mateo 24, que estamos en los últimos tiempos, porque se están viendo las guerras, rumores de guerra, los terremotos y todas las pestes, y todo esto se está dando. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús viene pronto. Y como cristianos debemos predicar esa palabra, no con temor para que la gente coja miedo, pero sí para que la gente sea consciente de que Él está pronto, ¿cierto? Al rumor, al sonar de una trompeta, y vendrá y nos iremos. Por lo menos, como yo digo, yo me quiero ir, yo no me quiero quedar aquí cuando suene, ya venga, ahí voy yo enseguida, irme allá con Él, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer? Eso, para que cuando ya está allá arriba y diga, ajá, María, ¿cuántas personas les hablaste de mí? Yo decía, hay 3, 4 a mi familia. No, hay que hablarles a todo el mundo a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier momento, ¿cierto? Y orar para que Dios nos dé esa sabiduría, leer la palabra también, esa coinonía que uno tiene, también nos permite buscar esas personas que nosotros pues queremos como cristianos, queremos hacer. ¿Qué otra cosa? Y este versículo es grande y es lo que a veces nosotros hacemos o aceptamos, creyendo que son las normas o algo, o que son aceptadas porque el mundo lo está diciendo y es lo que está de moda. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él, ¿cierto? Sino
si alguien ama el mundo y no tiene amor por el Padre, ¿cierto? O sea, a veces amamos más el mundo porque es que ahora está de moda cualquier otra cosa, cualquier ideología, ¿cierto? Entonces yo voy a amar esa ideología, no, pero eso de verdad yo me tengo que confrontar, ¿cierto? Como cristiana y decir, de verdad eso está en la palabra, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, como dice, es buena, agradable y perfecta, si no, no va, ya. No quiere decir es que yo voy a estar contra todo el mundo, pero yo le puedo enseñar a esas personas o a esas personas que eso no es, y de acuerdo a lo que dice, sin ser religioso, claro. Y en Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, y me gustó aquí porque había otro versículo que dice, oh almas infieles, pero vamos a ver acá el contexto de esas almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿cierto? Porque almas esas adúlteras, cuando uno adultera es que, ¿por qué? Porque está de pronto teniendo una relación con una persona casada, ¿cierto? Entonces Dios nos quiere para nosotros, exclusivos para nosotros, para que seamos y llevemos ese mensaje, pero no nos dejemos llenar nuestra cabeza, nuestros oídos de otras cosas, de otras ideologías, de otros conceptos que el mundo quiere meter, como que fueran buenos, pero sabemos que no son buenos, porque no es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sabemos que son cosas que el mundo se ha creado, que el hombre se ha creado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está trayendo el enemigo ahorita a este mundo? Es totalmente acabar con la familia, acabar con los niños, acabar con la especie humana. Como yo digo a veces, una vez que estaba viendo una película y el personaje decía, quiero acabar el mundo. Y yo, ay, ¿para qué quiere acabar el mundo? ¿Para qué va a querer esa persona acabar el mundo? ¿Y qué va a gobernar o qué va a hacer? Nada. Entonces es lo que quiere el enemigo, o sea, acabar con la creación que Dios ha hecho, porque ha sido tan perfecta y nosotros tenemos tantas armas que podemos destruir, ¿cierto?, al enemigo, pero a veces pues nos relegamos. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por ese mundo. Y para eso estamos aquí como cristianos en este momento, así como lámpara encendida para aprender un poco más, ¿cierto? Aprender un poco más de lo que tiene la palabra para nosotros. Y es lo que Dios pues revela en cada uno de nuestros corazones. Otro de los versículos dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es la palabra que estamos trabajando, ¿cierto? Ese misterio de el ministerio de la reconciliación, reconciliar a todos, ¿cierto? Lo que yo pueda, ¿cierto? Con Dios, lo que yo pueda conocer, reconciliarlo. Hay gente que odia a Dios, ¿por qué? Porque alguna situación vivieron de antes, alguna situación en la cual fueron vulnerables, ¿cierto? Alguien le hizo daño, alguien le hizo algo que no quieren saber nada ni de Dios ni de nada lo que tenga que ver con él, ¿cierto? Entonces eso es a lo que nos llama Dios en este momento como cristianos. Así que como embajadores, y me gusta aquí, así que como embajadores en el nombre de Cristo y como Dios les ruega a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos reconciliarse con Dios, ¿cierto? Dios nos llama embajadores. ¿Y qué es un embajador? Digamos, un representante de Dios en este momento. Un embajador es un representante, digamos, de mi país, de Colombia, en X parte del mundo. Igual nosotros somos esos embajadores de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Vamos a llevar su palabra, vamos a predicarla, vamos a gozarnos con la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito? Yo siempre me preguntaba y me vuelvo a preguntar, bueno, ya cuando le empecé a entendía eso, y le decía, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? Y es preguntarnos eso, ¿cuál es el propósito de Dios que tiene para nosotros? Ya, y ahí uno va viendo cuál es el propósito, y uno es esto, es llevar la palabra, es poder, digamos, saber que Dios nos quiere y nos ama y quiere que nosotros pues les amemos. Y por eso nos dio esto, lo que está en Marcos 6:15, lo que es la gran comisión. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también dice que bautizarlos en el nombre del Padre, ¿cierto? Del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que llevar esta palabra por todas las partes. Hay partes en el mundo donde todavía no se conoce la palabra de Jesús, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios perdonador, no es ese Dios hostil. Por eso es claro, y dice que la palabra, cuando le decían a Jesús y lo criticaban, que porque comió con pecadores, dice, yo no ve con personas ciertas, pecadores, dice, yo no vengo a este mundo por sanos, sino por pecadores.
Perfectamente es eso. Nosotros también, ¿para qué yo voy a estar de pronto con personas que conocen de Dios y eso? Yo también tengo que ir a las personas que no conocen, llevarle esa palabra. ¿Qué nos dice en esa parte, cierto? ¿Qué nos dice, pues, en esa parte? Ya, permítame un momentico acá, se me fue. Bueno, en esa parte de qué es ser un cristiano, ¿cierto? Soy guiada por Dios y lo vamos a ver en el versículo 14. Ahí de ese mismo 2 Corintios 5 del 11 al 21. Soy del Espíritu, ¿cierto? Soy una nueva criatura. Cuando yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador y empiezo a andar en su palabra, porque una parte es que yo lo reconozca, ¿cierto? Yo lo reconozco, pero otra es que yo ande como Él anda, o sea, y aceptar las cosas que Él tiene en su palabra para mí. Pertenezco al ministerio de la reconciliación, soy embajadora de Cristo, soy justicia de Dios en Él, ¿cierto? Esa justicia de Dios, ¿quién me va a juzgar? Dios, ¿cierto? Nosotros no podemos estar juzgando, sino Él nos va a juzgar ya cuando estemos allá frente a Él en ese gran trono blanco, nos va a juzgar, a decir si hiciste o no hiciste lo que yo te mandé a hacer, lo que yo te mandé, lo que yo te dije. Eso es lo que verdaderamente quiere Cristo, como cristianos quiere Jesús para nosotros. Y dice el versículo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas ellas nuevas. Entonces me gusta mucho esta imagen, lo que dice el muñequito ya dejó ese vestido gris de esas cosas viejas y se puso ese verde de esa reconciliación, donde está diciendo, aquí estoy yo como cristiana, María Virginia como cristiana, aquí está Astrid como cristiana, aquí está Marjorie como cristiana, para hacer esas cosas nuevas que Dios pues nos mandó a hacer. ¿Y qué otra cosa también? ¿Qué cosas nuevas nos mandó a hacer? Un nuevo conocimiento en lugar de ignorancia, ¿cierto? Ya nosotros tenemos esa mente abierta, ya cuando empezamos a conocer, ya sabemos discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que quiere Dios, ¿cierto? Y lo que queremos nosotros como personas, empezamos a discernir, ya. ¿Qué es lo que me conviene? Como dice la palabra, que me conviene, más todo, no, todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿cierto? Eso es claro, lo dice la palabra. Una nueva posesión, prenda del Espíritu, no la del mundo, ¿cierto? Soy una nueva posesión, prenda del Espíritu Santo, de ese espíritu que ya yo tengo nuevo y renovado, ¿cierto? Mi mente renovada, pero mi mente todos los días la tengo que renovar a través de la palabra. No es que ya yo acepté a Jesús y listo, y ya está ahí, y en base a cosas, no. Cada día debo renovar, debo ser renovada por esa palabra. Tener esos nuevos pensamientos y no a la carnalidad. Nosotros somos carne y a veces se nos sale la carne, como decimos vulgarmente, se nos sale el chuki por algunas cosas, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos para decirle, Señor, reconozco que me equivoqué, perdóname y volvemos otra vez, ¿cierto? Porque para eso estamos. Pecamos y otra vez volvemos, pero que seamos conscientes y no volver a cometer, ¿cierto? Porque una cosa es o sea, arrepentirnos de verdad, ¿cierto? Que cometimos ese pecado, que hicimos esa mala ofensa y volver y seguir y no ser otra vez más, digamos, seguir más por ese mismo camino. Nuevos pensamientos, no a la carnalidad, ya lo había dicho, nueva ocupación de ser embajadores, ¿cierto? Ya todos somos, a pesar de ser trabajadora social, yo soy embajadora de Cristo, ya que tengo un nuevo oficio y muy bien remunerado porque Dios paga maravillosamente. Yo creo que cada uno, a pesar de sus oficios u ocupaciones, tenemos ¿cierto? Esa nueva ocupación de ser embajador de Cristo. Entonces no digamos que de pronto, ay, no, yo no tengo nada que hacer, sí, voy a predicar la palabra, así sea poniendo un mensaje, me acuerdo yo en el Facebook, en cualquier plataforma, cualquier red social, una vez coloqué, me acordé ahora, coloqué un mensaje y me dice de pronto la persona, gracias por ese mensaje, porque en ese momento que lo leí estaba pasando por esa situación y eso que me pusiste ahí me hizo de pronto retomar cosas nuevas. Ya, no sé qué mensaje puse y así yo creo que cada uno le ha pasado en algún momento en nuestras vidas y así va a pasar. Así sea un mensaje, un TikTok, no sé, un reel de Instagram, de cualquier cosa de estas plataformas, podemos llevar la palabra, ¿cierto? Buscar, y hay muchas palabras, hay mucha gente necesitada, de jóvenes, mujeres, adultos, ¿cierto? De un abrazo, de decirle
Cristo te ama, en Cristo hay una nueva reconciliación, ¿cierto? Esos somos los embajadores, esos somos los cristianos, esa es nuestra nueva, pues, ocupación. Y bueno, y esa es nuestra, pues, nueva ocupación acá, que es lo que Dios quiere, pues, para nosotros. Así como lo dice el versículo 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Y como cristianos, valga, no suena redundante, pero somos como cristianos debemos llevar eso, ¿cierto? De pronto en nuestras iglesias también ayudar a que ese ministerio de esa reconciliación nuevamente, ¿cierto? Se ha retomado y nuevas personas vayan, aunque sea la persona que se haya ido y que vuelva otra vez a reconciliarla con Cristo, porque reconciliamos no con, digamos, con la iglesia como tal, sino con Cristo, lo reconciliamos con Dios, lo reconciliamos con Él mismo, hacia con los demás, y dejamos que esa persona ya deje de pecar o ya deje de estar en sus andanzas y vuelva otra vez a estar en las sendas que Dios quiere, pues, para nosotros, y lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, eso era lo que tenía, pues, para hoy como Cristo, como cristianos, ¿cierto? Es lo que nosotros tenemos que dar. Bueno, algunos, listo. Esa era la palabra buenas. Me alegra que ahí se haya conectado, pues, más personas. Alguien que tenga de pronto algo para aportar, algo para decir. Bueno, la verdad que yo, María Virginia, el tema lo has explicado excelentemente, nos has dado a conocer qué es ser un cristiano. Las partes, muchas veces, y es verdad, muchas veces cuando no conocemos de Cristo, no vivimos esa manera como lo vive un cristiano. Hacemos cosas más pasional del mundo que del cristiano. Pero una vez que ya el Señor toca nuestros corazones, ya esas banalidades se van dejando de lado. Poco a poco vamos haciendo un poco más de lo que el Señor quiere que hagamos a través de la palabra, ¿no? Del conocimiento de, de la palabra para seguirle a Él. Y como